Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y todas. Bendiciones en este sábado 21 de marzo, maravilloso. Nuestro tercer Ven, encuentro sincrónico. Los saludo con todo mi cariño, deseándoles éxitos en sus actividades, que hayan tenido un día académico chévere, que vayan avanzando con sus cursos en la plataforma y que, bueno, ya casi terminando, entrando como el de la mitad y el cierre del primer bloque del semestre de Administración Pública en el CREO de la universidad. Saludo de manera muy especial a Adriana Benedetti, a Edgar Marañón, a Elena Dávila, a Ena Gómez, Helves Giraldo, José Alfredo Carrillo, Lauren Castro, Leonardo Llanes, María José Manjarres, Mauricio Cano, Tatiana Chavarría, Tiziana Rodríguez, Yurley Figueroa. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Cuéntenme, ¿qué tal su sábado? veas igualmente aquí Bien, un profe, poco Bien, gracias a profe, Dios. gracias a Dios. Aquí Bien, desde la profe. Un segunda sábado mañana en clase. bastante movido, de Total, y muchas este fin de clases, semana hay que muchas darle clases. duro para poder pasar la Semana Santa bien chévere y un poco más relajados. Así que voy a empezar con lo que nos interesa. Tengo en la pantalla, me confirman por favor si pueden ver lo que les estoy Sí, sí, señora. mostrando. Es la Sí, plataforma profe. Moodle para economía de lo público, que es microeconomía, como ya saben. Tenemos en el curso varias secciones, ya ustedes las conocen, y al final de cada unidad y de todo el material que está ahí dispuesto, se encuentra un título que se llama Unidad de Pruebas. En esa unidad de pruebas tenemos abiertas ya 5 de las 6 actividades del curso. Eh, una cierra mañana, una cierra hoy, otra cierra mañana, batería de conceptos que fue la primerita que se colocó desde el 5 de marzo. Tenemos el podcast que se cierra mañana domingo de Pipiripingo. Tenemos la infografía que se cierra el 1 de abril, el foro de externalidades y bienes públicos, que hoy vamos a hablar de eso. Se cierra el 10 de abril y la videoexposición o entrega final, que ya es la hora de que ya tienen los grupos, ya vayan integrando y viendo qué tema van a tratar o qué temática van a desarrollar en esa videoexposición final, que es importante porque vale 200 puntos. Entonces, hoy o esta semana, hoy, mañana, el lunes, martes, máximo el miércoles, ya usted debe tener con su grupo organizado, ojalá, el tema de la videoexposición final para que desde ahora ya vayan integrando ese, ese trabajo final que es tan importante. Por ejemplo, no sé cuál es este, no sé si este es el G1 o G2, el podcast, yo les mandé un mensajito que estaba preocupada, ya enviaron 9 de 22 participantes, ahí vamos, vence mañana. Ojo, la batería de conceptos vence hoy y aquí me han entregado 12 de 22, vamos mucho mejor. Sin embargo, pues dejo evidencia, como dicen nuestras líneas telefónicas y operadores, esta llamada está siendo grabada y monitoreada para efectos de un mejor servicio. Dejo la evidencia de que les avisé por cielo, mar y tierra, por todos los medios, para que estas dos actividades que tienen cierre puedan, por favor, realizarlas. No voy a ampliar fecha, ya la amplié, así que, por favor, podcast y batería de conceptos entre hoy y mañana. La infografía, y el foro y la videoexposición sí están para otro momento. Edgar, hola. oiga, profesor, materia de concepto me acabo de enterar yo. Yo Está, no sabía, estoy está. trabajando al podcast, que entre otras cosas me toca hacerlo solo porque el grupo no tengo. Edgar, el Entonces yo podcast estoy está abierto desde el 5 de marzo, no, yo sé, profe, y la batería también. La batería es muy sencilla. sí, Básicamente yo la esta estoy. actividad corresponde a, fue de las primeritas, creo que la primera que desarrollé en la primera clase sincrónica. Si no pudiste estar, pudiste ver el video. Y básicamente es tomar conceptos de la economía y de la microeconomía y desarrollarla en un texto. No es copiar, pegar de la inteligencia artificial o de Google Academy o de tu fuente de consulta, digamos, que tú construyas el concepto de economía, qué es economía de lo público, cuál es la división, cómo se divide la economía según diferentes categorías, qué es la microeconomía, y hacer un documento donde me conceptualices o me digas o me expreses o me copies qué es cada cosa, qué son los precios, cómo se fijan los precios en el mercado, una breve explicación, cuáles son los sistemas económicos, tipos de sistema económico, funciones del mercado. Todos estos son como la línea base
de lo que es nuestra clase de microeconomía. Yo les decía al principio a todos que cuando uno va a una clase virtual o presencial, debe tener claro a qué va y dentro de las primeras indicaciones o acuerdos a los que llegamos en las clases fue la batería individual de conceptos. Todavía tienes hasta hoy Ah, para sí, yo la puedo hacer. desarrollarla el 21. Yo creo que no está difícil que la cumplas el día de hoy, porque básicamente es como tener un glosario de conceptos de economía, entregarlos en un trabajo, Edgar, listo. Ok, no, sí, pero es que me acabo de enterar porque se acuérdense que nosotros tuvimos un problema con la plataforma. Yo apenas entré con usted en la clase anterior y usted dio el podcast y bueno, entonces empecé, dejé mi número por ahí para que Edgar, nadie me pero sin embargo, en el video de la clase número 1 que está dispuesto en plataforma y en la segunda clase también se repitió, está. Así que no echemos para atrás, vamos para adelante. No, no, Cualquier no, cosa que no, necesites, Edgar, voy a estar pendiente hasta las 10 de la noche, más o menos me acuesto hoy no se porque voy a preocupe, estar, por si necesitas algo, me avisas, ¿oíste? Yo voy a no estar se preocupe pendiente. que eso yo lo hago, no me pare bola, que yo lo hago. Listo, sí, señor. Yo sé que tú eres muy juicioso. Uy, el podcast sí me puso a mí a vea, no me dejó ni dormir. Es Llegué a mi pa- oficina con los ojos colorados de pensar en ese podcast ayer. y Pero ya lo lo cumplí. subiste. Sí, lo cumplí con mi amigo Leide porque es que hubo un inconveniente con otra compañera ahí que lo iba a hacer con nosotros y después a lo último dijo que no, imagínense. Ay, sí, eso suele pasar. Pero bueno, para el podcast si tienen hoy y mañana los que no han subido para que por favor se pongan al día y no les coja pues el tiempo. Listo. Chicos, quería mostrarles eso para poder seguir con Profe, nuestra ¿usted clase. recomienda subirlo en alguna aplicación en especial? Hay diferentes formas de hacer el podcast. Ustedes saben que el podcast tiene que ver con audio, ¿verdad? Un audio comentado. Ahí están todas las directrices. Yo utilizo una plataforma que es como un Instagram de podcast, que siempre recomiendo, que es SoundCloud. Ahí le acabo de mandar, le acabo de mandar Espera, al Dani. chat la página, es www.soundcloud.com. Es como un Instagram. Tú subes el audio ya editado desde lo que hiciste con tu compañero, me puedes etiquetar, me buscas Ángela Naya y yo cuando me llega una notificación de etiquetado, yo le doy repostear y lo comparto también en mi perfil. Es como un Instagram de audios. Es súper chévere. Y también en Spotify, ahí me pueden encontrar, también lo pueden subir a Spotify. Yo tengo un canal, eh, también me pueden mandar el link de Spotify. Se llama Spotify Podcasts, o sea, la persona que hace podcast en Spotify. Y pronto van a tener noticias mías, porque tengo una idea hace un tiempo y voy a lanzarla los primeros días de junio, entonces les estaré enviando los links de mi canal. Saben que me creo influencer a veces, entonces van a ser temas súper chéveres de actualidad, el tema de lo público, que también es mi campo de acción, para que me sigan también en mis canales. ¿Listo? Publicidad política pagada, no publicidad académica. Entonces, chicos, ya estamos en la mitad, ¿verdad? Estamos en la mitad de esto, básicamente, ya en en la mitad final del curso. Ya les mostré cuáles son las actividades que voy a evaluar. Por favor, háganlas de manera concienzuda. Más que cualquier cosa, para los que me ven por primera vez y los que ya han estado conmigo, esta asignatura a mí me encanta porque lo pone uno a pensar y como administrador público lo pone a tirar cabeza de tantas cosas que existen en la economía y que a veces no nos detenemos en este mundo tan rápido a analizar, ¿cierto? Y van llegando más. Hoy es 21 de marzo, recuerdo nuestro objetivo, básicamente es entender la microeconomía, vimos las generalidades de la economía, qué es la economía, como esa ciencia social que se encarga de hacerme entender cómo el ser humano, cómo las personas, cómo las familias, cómo la sociedad, cómo el Estado administra los recursos que generalmente son limitados frente a escasez, frente a necesidades, frente a deseos, frente a un contexto global, económico, geoeconómico, geopolítico también, que me lleva a pensar de que nada es suficiente para satisfacer necesidades, ¿verdad? Recordando ese extraterrestre que llegó y nos visitó, como le explicábamos la economía, de dónde proviene, de los griegos y los romanos, por allá en Grecia, o economía que significa administración de los recursos.
Macro y micro es lo que corresponde al pensum de administración pública, en este caso economía de lo público es microeconomía, el papá de los pollitos, pregunta de cuestionario, el fundador de la microeconomía es Adam Smith. En la unidad número 1 empezamos a ver qué es el mercado, vimos la batería de conceptos, que es la actividad que hablaba con Edgar ahorita, cómo esos agentes económicos se relacionan o navegan en ese mar que es nuestro capitalismo, en nuestro sistema económico capitalista, dentro de un sistema político democrático, la estructura del capitalismo, los medios de producción, esas decisiones que a diario tomamos para poder gastar, invertir, ahorrar de manera personal, de manera empresarial, de manera profesional, de manera familiar y no estar en disyuntivas o en decisiones que nos martiricen. A veces tomamos este tipo de decisiones sin pensar, ¿verdad? Hablamos de qué es la micro, cómo se relaciona en el podcast con la administración pública, qué tan importante es esta ciencia para mí como administrador público. Hablamos del mercado como ese lugar tangible e intangible donde confluyen vendedores y compradores, donde se intercambian productos y servicios, donde hay un ring, una lucha. ¿Sí? Donde el comprador quiere tener precios bajos y el vendedor quiere tener una rentabilidad alta y vimos tipos de mercado, muchos tipos de mercado. Eso lo vimos en la clase pasada. Vimos la clasificación de los mercados según su área geográfica, según el tiempo que dura ese producto en ser entregado. Y nos quedamos con una clasificación que es el número de vendedores en el mercado. Hablamos de monopolio, recuerdan, hablamos de oligopolio, hablamos de competencia perfecta, hablamos de que, Dios mío, ¿será que en el Estado existen monopolios? Que es un monopolio, un mercado donde hay un solo vendedor, un solo oferente que maneja el precio. Y hablamos de esa estructura del mercado que a veces se distorsiona y juegan con nuestros sentimientos y con nuestros bolsillos y pueden controlar el precio y nos manipulan. En estos días publicaba en mi estado un documental en Netflix que se llama, ay, no me acuerdo, No consumas más o no compres más. Ahorita les mando el link, me lo vi hace poco. Empresas ex trabajadores de Amazon, Apple, Google, de Adidas, ex empleados que básicamente renunciaron al darse cuenta que eran parte de un sistema masivo de compra donde se deteriora el medio ambiente, donde incentivan a los compradores online a adquirir cosas, productos que realmente en el fondo no necesitan. Por favor, no dejen de verse ese documental, es espectacular. Lo vi con mis hijos. Mis hijos ahora toman la regla de los 3 días antes de comprar algo. ¿Cuál es la regla de los 3 días? Yo quiero algo hoy, pero no lo voy a comprar hoy, lo meto en la canastica de Temu. Eso que me dicen que se van a agotar, eso es mentira, nunca se van a agotar. Juegan con tu apreciación, ahorita vamos a hablar de eso. Al día siguiente vuelvo y veo la canastica y digo, ¿será que yo necesito esto? ¿Será que yo lo voy a usar? ¿Será que me va a ser útil? ¿Será que de aquí a un año lo voy a seguir conservando? ¿Qué tipo de residuo va a generar este artículo que voy a comprar? ¿Va a ser un desecho como para la tierra? ¿Amigable, no amigable? Ahorita voy a publicar en mi estado esta noche las reglas antes de decir comprar, para que usted antes de que vaya a comprar algo, señor, señora, por favor lo piense muy bien. Hablamos de estas estructuras del mercado que se distorsionan y decidimos y llegamos a la conclusión de que existen mercados competitivos y mercados no competitivos, mercados en competencia perfecta y competencia imperfecta. Entonces, llegamos a esa pregunta, les decía yo, ¿hay monopolios en el Estado? ¿Hay oligopolios? Monopolio, un solo vendedor. Oligopolios, algunos cuantos vendedores que se colocan de acuerdo para fijar el precio. ¿Qué tipo de mercados maniobran, fusionan, determinan o en los que incide el gobierno y el Estado? ¿Sí? Para poder entender y tomar decisiones en lo público también hay que entender de teoría del mercado y de microeconomía. Y hoy les hago la siguiente pregunta, no para que la respondan enseguida, sino para que la pensemos
7 u 8 segundos. Por favor, suelta el Instagram, el TikTok, suelta Temu, no te acuerdes de lo que ibas a comprar, apaga el televisor, siéntate y préstame atención que yo hago una preparación de clase espectacular para ti. Toma nota. Puedes ir buscando inclusive en tus inteligencias artificiales, Google Academic, lo que yo te voy diciendo para complementar, pero valora y optimiza el tiempo, ¿sí? Trata de concentrarte. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en la economía? ¿Cuál debe ser el papel del Estado en la economía? ¿Cuál es el papel del Estado en la economía? Y podemos mirar que en pleno siglo XXI, con la globalización, como dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel 2009-2019 de Economía, la globalización llegó para quedarse, somos ciudadanos del mundo. Y en esa globalización, la economía siempre o generalmente permea todos los escenarios. Y cada país, cada país soberano, cada nación, tiene unas características especiales en las cuales se organiza, gestiona la economía de ese país. Pero a nivel personal, hoy yo ya debo tener en mi mente teorías, conceptos, autores que me permitan opinar de manera académica. No, no es que yo digo esto porque es que a mí me da la... No, no. Es que yo digo esto y argumento esto porque lo leí en tal lado, lo escuché en tal otro, escuché a fulano de tal y existen varias corrientes de pensamiento intervencionista, proteccionista, libre mercado, donde me dice cuál debe ser el papel del Estado en la economía. Yo quiero que hoy tú pienses en eso y te cases en tu mente con una idea a la cual profundices también para que puedas participar de manera chévere en el foro que está dispuesto ya en la plataforma como actividad evaluativa, pero que lo hagas de manera concienzuda. No que le pongas la pregunta del foro a ChatGPT y le digas, contéstame aquí y ni siquiera la leas. Eso lo puedes hacer. Pero quiero que como administrador público tú hoy tengas una posición, tengas una teoría, tengas un precepto, que puede que ya lo hayas discutido antes o que sea primera vez a que te enfrentes a esta pregunta. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en la economía? Me puedes responder algo ahora, pero me gustaría que me escucharas. Mi show en vivo de hoy. Mi show en vivo de hoy va a hablar de eso. Recordemos las 3 unidades que establecen esta asignatura: el mercado, productor y el consumidor. Esas son las teorías que vamos a ver. Entonces, yo les hablaba de Adam Smith. Aquí la foto está más maluquita. Les decía que Adam Smith, por allá en los años 1600, como la canción del Joe, fue el primero que habló de estos temas, por eso es el padre de la microeconomía. Y según Adam Smith, existía, esto no es brujería, esto es una teoría real, existía una mano invisible. Hay una película que se llama La mano que mece la cuna. A mí no me gustan las películas de miedo, nunca veo películas de terror. Pero este señor era como todo esotérico en la forma como hablaba, me imagino que por la época. El señor Smith decía que había una mano invisible en el mercado, que el mercado se regulaba de una manera espectacular y que esa mano invisible era la que movía los precios y la economía. Eso decía ese señor. ¿Qué argumentaba él? Él decía que si las empresas y las familias actuaban de manera egoísta, el mercado funcionaba, de todas maneras iba a funcionar y se iba a equilibrar porque había esa mano invisible que llevaba al bienestar familiar, al bienestar general, que es bienestar familiar, al bienestar general. Es decir, que si una familia se comporta mal, egoísta, mezquina, usurera, o una empresa se manejaba de esa manera, igual el mercado la iba a castigar y el mismo mercado se equilibraba. Él decía que el mercado obliga a las empresas a mejorar, a ajustar, por ejemplo, los precios si quiere obtener beneficios. Es decir, que el mercado es eficiente per se, por sí mismo, no necesita que nadie lo intervenga. ¿Cómo decía él que este mercado funcionaba con esa mano invisible? Él decía en su momento que el mercado, a través de la oferta y la demanda, a través de la compra y la venta, era capaz de establecer precios justos, que la misma competencia, los mismos consumidores castigaban a todas esas empresas que colocaban esos precios altos.
Adam Smith decía que si todos buscamos nuestro interés, se pueden dar desigualdades sociales, abusos de empresa, contaminación, etc. En estos casos, no estaríamos llegando al bienestar general. Decimos que el mercado está fallando. Él decía que el mercado fallaba de diferentes maneras. Un fallo en el mercado, y de hecho la identificó en su libro La riqueza de las naciones, ¿verdad? ¿Qué decía él? Él decía que los fallos en el mercado eran esas situaciones en las que los mercados no son eficientes, son injustos, ¿sí? Y no realizan acciones que la sociedad desea. ¿Y cómo le llamaba Adam Smith a esos fallos del mercado? Le llamaba competencia imperfecta, que fue lo que vimos en la tutoría de la clase pasada, donde las empresas inciden en los precios y se comportan de manera competitiva, de manera desleal con los monopolios, oligopolios, inciden en los precios y abusan. Eso es una sola de las fallas del mercado que decía Adam Smith. Otra de las fallas que Adam Smith decía que existían en los mercados son las externalidades. Ya les voy a explicar qué son. Los fallos del mercado también se pueden observar en los bienes públicos, desigualdad en la renta y en los ciclos económicos. Entonces, él plantea en cada uno de estos fallos de mercado, competencias imperfectas, externalidades en los bienes, en el uso de los bienes públicos, en las desigualdades de la renta y en los ciclos económicos, él decía que estas desigualdades, que estos fallos de mercado, en el mediano y largo plazo se tienden a ajustar, porque el mercado es eficiente en sí mismo. Entonces, fallos en el mercado. La competencia imperfecta, que ya la vimos en la clase pasada, es donde unas pocas empresas dominan el mercado y pueden subir los precios. Ya sabemos cuándo la empresa puede subir los precios. ¿Cuándo la empresa puede subir los precios? ¿Cuándo? Cuando hay pocos vendedores, cuando los productos se diferencian muchísimo, cuando existen barreras de entrada a los mercados y cuando no hay información para los clientes y los clientes les toca comprar lo que haya, ¿cierto? Estas fallas del mercado son las que se denominan y son las que Adam Smith decía competencia imperfecta. Hay una competencia imperfecta. Por ejemplo, en España, y ahora les voy a preguntar en Colombia qué pasa. Estas son las 5 empresas top de venta de celulares: Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei y Oppo. En Colombia deben estar las mismas, si no es más en porcentaje de venta que otros. Esto es año 2020. Pero en este caso, ¿ustedes creen que las empresas de telefonía celular o las empresas proveedoras de celulares en Colombia es una competencia perfecta o imperfecta y por qué? ¿Quién me quiere responder? En Colombia, esto es en España. ¿Qué pasa en Colombia? Mauricio. Hola, Mauricio. Hola, profe, buenas noches y a todos compañeros, espero se encuentren muy bien. Profe, bueno, relacionado al ejemplo, pues, se puede hablar del caso que precisamente hace poco en estos días se dio, y es el que la empresa Millicom compró la participación que tenía, un porcentaje de la participación que tenía el Estado en Telefónica. Entonces, esta misma empresa es dueña también de otro operador eh, móvil, de telefonía, de comunicaciones, que en este caso es Tigo. Entonces, ahí se crea, digamos, como esa burbuja y por eso viene tanto la regulación desde la superintendencia. ¿Por qué? Porque se puede prestar efectivamente ese fenómeno en el cual existe ese oligopolio, porque finalmente, aunque son diferentes marcas, están en una sola matriz y finalmente, pues uno como inversor busca rentabilidad, o sea, uno ve negocio y finalmente, y acá digamos que están prácticamente que en este caso dos grandes casas matrices en comunicaciones, no hay más, que es la de este señor Slim, el mexicano, que es Claro, y está Millicom, que quedó finalmente contigo y con Movistar prácticamente. Creo que es así, si no estoy mal. Entonces, Mauricio, me encanta. Yo no veo noticias por televisión, es decir, Caracol y RCN en mi casa no se ven. De hecho, casi no veo televisión, solo documentales. Eso lo digo no porque me crea más o menos, sino porque no me da tiempo, la verdad, con los niños y respeto a los que ven mucha televisión. Pero a veces mi esposo coloca noticias, CMI, no sé si ya se llama CMI todavía o no, porque creo que había cerrado. uno.
Sí es. Noticias uno en la noche. A mí me gusta a veces porque tiene como unos análisis económicos, Mauricio, no sé si los has visto, donde repetitivamente en el último año la Superintendencia de Servicios está muy atenta a las fusiones y a las compras y a los acuerdos que hacen todas estas empresas de servicio público de telefonía móvil en Colombia, porque tenemos riesgo de monopolio, ¿cierto? Y acaba de darse una fusión, Mauricio está atento a las noticias, de pronto él es un tipo que se mantiene súper informado, de pronto no, estoy segura que sí. Y en el caso de Colombia, no sé si han analizado una falla de mercado en esta telefonía. Y es que les traigo el ejemplo de España, ¿por qué? Porque tú en España, en Europa y en otros países puedes ir a cualquier mercado y comprar el celular, ¿verdad? Pero hay una figura en Colombia y en otros países, sobre todo en Latinoamérica, que te financian el celular y yo no sé cuánto terminas pagando por el celular. Te ofrecen una serie de, entre comillas, ventajas por adquirir el celular dentro de la compañía que te presta el servicio. Y a veces estas empresas, hace unos 5 años, habían unas cláusulas en donde, por ejemplo, Tigo no aceptaba que un cliente trajera un celular, no, era Movistar, hace 10 años más o menos, no aceptaba que un cliente trajera un celular y lo activara, debía comprarlo en la entidad, en la compañía. Entonces, hay que identificar muy bien estas fallas del mercado para Mauricio y para todos. Sí, realmente tener en cuenta si yo puedo adquirir bienes, puedo adquirir algunos artículos que me está ofreciendo el mercado en muy pocos proveedores y yo estoy pensando de que los precios son competitivos, es importante para hacer una compra, verificar otros proveedores y mirar cuántas empresas hay en el mercado, cómo me están a mí invadiendo de anuncios en mi celular, en mi correo, en mis redes sociales para adquirirlos y cómo se comportan estas empresas, sobre todo de este sector. Entonces ya sabemos, hola Leonardo, hola Leonardo, Buenas, profe, ¿cómo le va? excelente, cuéntame. Profe, volviendo un poco a lo que estaba hablando acerca de las empresas, yo recuerdo también de que estas antiguas, bueno, antiguas no todavía está lo que es Movistar, tío, ellas antes vendían teléfonos y lo vendían sin tener las bandas abiertas, que solo era su operador y ya, meramente. Si yo le colocaba Así es. otra SIM card, me bloqueaba el teléfono y simplemente era Movistar y punto. Eso, yo me acuerdo perfectamente de eso. Inclusive una vez se compraba celulares en Estados Unidos en otro lugar que salían más baratos y no lo podías abrir en la compañía, ¿te acuerdas? Todo eso se fue regulando, todo eso son fallas en el mercado, son esa capacidad o esa intención que llamaba Adam Smith desleal. Eso es algo desleal desde los años 1600 en donde él afirmaba que esa barrera de entrada, esa banda cerrada es una barrera de entrada, es una poca información, ¿verdad? Te hacen, cuando tú firmas la letra menuda, tú dices, no, yo acepto el celular con la banda cerrada. Entonces la idea es que podamos identificar como falla del mercado la competencia imperfecta. Cuando hay pocos vendedores en el mercado, cuando me exigen, la letra menuda es muy rígida, cuando no tengo la posibilidad de escoger libremente, cuando me suben los precios como quieren y yo no tengo la capacidad o no tengo la oportunidad de cambiarme de proveedor. Esa es una falla del mercado, la competencia imperfecta. La competencia imperfecta nos habla de que unas pocas empresas dominan el mercado, nos pueden subir los precios. ¿Qué quiere decir este fallo del mercado? Externalidades. Estas externalidades provocan en nosotros efectos negativos en otras personas. Ahora les voy a explicar qué es eso de las externalidades al detalle, porque es espectacular poder nosotros mirar y analizar cuándo surge una externalidad. En el mercado y en la vida, una externalidad surge cuando la actividad de una persona o empresa produce efectos, externos en otros que no participan en esa compra o venta del producto. Como su nombre lo indica, las externalidades son externas, son esa consecuencia que establece esa interacción, esa compra o venta de un producto o servicio en un tercero. Es algo que afecta a otra persona, no al comprador ni al vendedor solamente, afecta a los de afuera. Y hay externalidades negativas y externalidades positivas. La externalidad negativa por excelencia en economía y en los libros y en los textos aparece así
La externalidad negativa más común es la medioambiental, ¿verdad? Una externalidad negativa se produce cuando una empresa o una persona produce efectos negativos en otros de la operación de ese mercado y no pagan por esos costos. Puede ser en la producción o puede ser en el consumo. En la producción, por ejemplo, una empresa perjudica a otros por producir su producto con contaminación en el medio ambiente, pueden dañar el aire, el agua, pueden dañar todo nuestro ecosistema y eso lo vemos que casi hace 40, 50, 100, 200 años, ¿cierto? Es una externalidad negativa de la producción. Una externalidad surge cuando de esa interacción entre el comprador y el vendedor y en ese mercado se produce un efecto en una persona tercera o en una sociedad, ¿verdad? Y las externalidades pueden ser positivas y negativas. La negativa por excelencia es la medioambiental de la producción. Es la que generalmente la que más se ha estudiado y se cuantifica, se puede medir. Por eso la economía es la ciencia social de lo exacto y de lo inexacto, porque eso se puede medir, ¿verdad? Hay externalidades negativas de consumo. Bueno, el ejemplo por excelencia es el cigarrillo. Cuando una persona consume, perjudica a otras. El tabaco, que causa malos olores, enfermedades en otras personas. Esos son los ejemplos que salen en los textos y en los libros generalmente. Estas externalidades también son fallas en el mercado, porque mi consumo o mi producción no debería afectar al otro. Yo no puedo pasar por encima de los demás. Es decir, ¿por qué mi consumo o mi producción debe afectar a los demás, perjudicarlos? ¿Por qué? No debería, no es el deber ser. Esa era la filosofía, la corriente y el pensamiento de Adam Smith, ya por supuesto hasta la actualidad. Este tema de las externalidades han surgido otros autores y hay otras personas que han hablado de ello. La contaminación por combustibles fósiles. 1 de cada 5 muertes mundiales son por esto. ¿Qué tipo de externalidad me produce el petróleo? Por Dios. El tema de las energías, ¿verdad? ¿Cómo afecta la política, la geopolítica, la economía, el medio ambiente, el estrecho? Bueno, todo lo que está pasando con la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Todo eso son externalidades de mercado también. Son esas actividades, esas acciones que afectan a terceros. Eso es una falla del mercado. Externalidades. Provocan efectos negativos a otras personas. Ejemplo, contaminación. Eso es un fallo del mercado. Ya llevamos la competencia imperfecta y las externalidades. Otra falla del mercado tiene que ver con los bienes públicos. Y aquí, señores administradores y administradoras de lo público, es importante que nosotros en esta teoría del mercado, en microeconomía, en economía de lo público, que es mi asignatura para entender lo que yo estoy estudiando, podamos analizar el Estado desde otra perspectiva, ¿verdad? Los bienes públicos son bienes cuyo cobro es difícil, no son rentables y no se llegan a producir de manera fácil. Los bienes públicos, muchachos, son todos aquellos que son dispuestos por el Estado, ¿verdad? Los bienes públicos son esa característica, esa oferta que el Estado coloca sobre los ciudadanos de un país, de una ciudad, de un territorio. Y no sé si en alguna oportunidad les dije, la rentabilidad de una empresa privada es la utilidad, los dividendos. ¿Cuál es la utilidad del Estado? ¿El Estado invierte para qué? Decía David Ricardo en sus textos por allá en los 1700 que la rentabilidad del Estado es la felicidad del ser humano. Es que un ser humano sea feliz, que tenga agua potable, que tenga alcantarillado, que tenga energía, que tenga un parque cerca, que pueda hacer ejercicio, que tenga seguridad, ¿verdad? El fin del Estado debe ser la felicidad y el disfrute y el goce y una vida sabrosa, ¿cierto? Se me olvidó decirles que también hay externalidades positivas. En el anterior falla del mercado de externalidades, como esas actividades, esa repercusión a terceros, también hay externalidades positivas. Y esas externalidades positivas se producen cuando una empresa o una persona produce efectos externos positivos en otros y no reciben compensación por esos beneficios. En la producción, por ejemplo, cuando la producción de una empresa beneficia a otro, las vacunas pueden digamos en el caso del COVID,
Las vacunas pueden dar mucho dinero a sus creadores, pero también suponen grandes beneficios para la sociedad. Una externalidad positiva que sale en los textos posmodernos es todo lo bueno del avance tecnológico en COVID y todas las investigaciones que se pusieron a disposición de la ciencia, casi que de manera rápida y gratuita, algunas, otras no, y son externalidades positivas porque ya quedaron ahí, no se patentaron, no hubo tiempo de patentar, no hubo tiempo de legalizar, no hubo tiempo de nada, había que sacar las vacunas y de hecho también han tenido externalidades negativas y efectos negativos, dicen que algunas de las vacunas están produciendo infartos en personas jóvenes, etcétera, pero más fue lo positivo, por lo menos nos salvamos y estamos aquí vivitos todos, ¿cierto? Es una externalidad positiva. Otra externalidad positiva, pero desde el consumo, es una persona que al consumir beneficia a otros. Por ejemplo, si alguien gasta o invierte en educación, no solo esa persona se beneficia, sino la población que está alrededor. Una persona educada puede llegar a ayudar a su municipio, a su empresa, a su barrio, a su territorio, puede ser más productiva, una sociedad con más calidad de vida. Y yo estoy segura completamente, y siempre lo digo cuando dicto esta clase y ofrezco esta clase, que la mejor externalidad positiva que salen los ejemplos de los libros y que ustedes están viviendo es que el deber ser, muchachos y muchachas, niños, niñas, jóvenes, ancianos, viejos, como te quieras considerar, que estás estudiando administración en lo público, tu externalidad de consumo de la educación sea una externalidad positiva para todo tu entorno, para tu familia, para tu barrio, para tu comunidad, para tu comuna, para tu municipio, tu distrito, tu departamento y tu país. Es decir, que tu educación y cualificación educativa se refleje positivamente, ¿sí? Que tenga efectos positivos en tu entorno y ayude al crecimiento y al desarrollo. Qué bonito eso, ¿verdad? Así como hay externalidades negativas, hay externalidades positivas. Entonces, vamos con fallas del mercado, competencia imperfecta, externalidades y bienes públicos. Les hablaba de los bienes públicos y les decía que en el caso de poder identificar qué son los bienes públicos, ¿cómo se identifican? Son todos aquellos que se disponen al beneficio de la población. Pero los bienes públicos tienen una falla, y es que pueden ser rivales o no rivales, excluibles o no excluibles. Y hay un problema de falla de mercado de los bienes públicos, y es que el Estado, ¿cuál es el objetivo del Estado con los bienes públicos? Producir esos bienes que no generan una rentabilidad real, ¿sí? Una rentabilidad económica real, sino la rentabilidad es la felicidad de la gente, pero es lo que la sociedad desea y el mercado no lo puede proporcionar. Entonces también evita sobreexplotación de los recursos comunes y hablamos de algunos instrumentos que el Estado o del Estado para estos bienes públicos. Producción del Estado en servicios y bienes, justicia, apoyo a empresas, incentivos, infraestructura vial, puentes y carreteras que le sirven a todos, impulsos en sectores como el turismo, el agrícola, rebaja en tasas de interés, ¿verdad? ¿Qué otros instrumentos tiene el Estado para beneficiar o aprovechar o intervenir en la economía? Prohibir uso o explotación en algunos sectores como la caza, tener licencias de parques o espacios naturales protegidos para evitar que las empresas o los privados los destruyan, ¿verdad? Regular la propiedad privada de las empresas y los bienes, ¿verdad? Entonces, esta intervención del Estado con los bienes públicos hace que el Estado se convierta en ese agente que regula fallas del mercado. Otra de las fallas del mercado que hay que mirar es la desigualdad de la renta. Cómo la renta se distribuye de manera desigual. Hay poco dinero en el mercado y eso lo van a ver en macroeconomía, no aquí. La desigualdad de la renta no la van a ver conmigo, la van a ver en Economía de lo Público 2 cuando vean macroeconomía, igual que los ciclos económicos, ¿sí? Allá van a hablar de inflación, van a hablar de desempleo, van a hablar de tasa de interés,
van a hablar de políticas económicas, es espectacular la macroeconomía, también ofrezco macroeconomía en otra universidad, pero yo les voy a hablar de las tres primeras. Las dos últimas, como fallas del mercado, la ven en la otra asignatura. Entonces, chicos, pregunta de inicio de clase. La primera pregunta que les hice, voy a preguntar al azar. Si existen fallas en el mercado, que ya les expliqué cuáles pueden ser, según Adam Smith, pueden ser 5. Yura Cantillo. Hola, Yura. Yura. Yura, te fuiste. Lauren, ¿estás cansada? Por ahí escuché que estuviste en clase todo el día, Laura. Lauren. Sí, aquí estoy, profe, aquí estoy. Dígame, qué Lauren, pena. después de mirar y de ver que te he hablado de todas esas fallas en el mercado que pueden existir, ¿cuál crees tú que debe ser el papel del Estado en la economía? Bueno, yo de ese tema hablé en mi podcast y el papel del Estado muchas veces en las fallas de mercado es entrar a regular, entra como a ser una especie de árbitro para garantizar de que la oferta se mantenga estable, la demanda, regular los precios, evitar que se produzca un desequilibrio de mercado, es decir, que no haya una sobredemanda con relación a la oferta o que no haya una oferta y desabastecimiento de productos que se da cuando existe una poca demanda. Entonces, ese es el papel que juega pues el Estado o que considero yo que debe entrar el Estado a cumplir cuando se presentan estas fallas. Excelente, Lauren. Voy a escuchar tu podcast muy atenta. Elena, entonces Elena Dávila, hola. Hola, Ele. Hola, profe, hola. Muy linda tu foto. Ele, si existen, según Adam Smith, hay 5 fallas en el mercado que se pueden dar, pero él dice que hay una mano invisible que organiza todas esas fallas en el mercado. ¿Sí? ¿Tú crees, igual que Adam Smith, que el mercado se regula solo o el Estado debe ser un poco más vigilante y debe intervenir en que estos fallos no se presenten? ¿Tú qué opinas? Bueno, profe, estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera, que dice que el Estado debe intervenir para equilibrar la economía y proteger el bienestar colectivo de los pues, del mercado. El papel de él es no es reemplazar el mercado, sino corregirlo, equilibrarlo para el bien de las personas. Por ejemplo, debe regular los monopolios, evitar los abusos. Pues eso es lo que puedo decir hasta ahora. Y en las externalidades, por ejemplo, en esos efectos secundarios que se causan en los mercados, ¿cómo de pronto el Estado puede regular ahí? Porque hablamos de la competencia perfecta, listo. ¿Cómo el Estado regula los bienes públicos que no se cobran? O sea, que es del disfrute de todo. ¿Cómo cobra las externalidades? No me respondas, voy a seguir y después te pregunto otra vez. Listo, listo. Ok. Chicos. ¿Por qué interviene el Estado en la economía? Históricamente, el papel del Estado ha cambiado, ¿verdad? Sabemos que no es lo mismo en aquellos tiempos de monarquía, cuando vemos en las películas, ¿verdad? Cómo era un Estado básicamente recolector, que cobra impuestos y tiene otras funciones a lo que hoy tiene como función real los estados en la economía mundial. Entonces, les he traído 3 funciones del Estado en Colombia que en los países se maneja de diferente manera y tienen instrumentos diferentes. Quiero que entendamos algo. Cuando un campesino va al campo a sembrar, lleva herramientas e instrumentos para poder sembrar, arar la tierra, lleva el asadón o tiene un tractor, ¿verdad? Va sembrando y utiliza sus herramientas. Igual es el Estado. Y a través del tiempo, el Estado ha contado con diferentes herramientas e instrumentos para incidir, controlar, asignar, regular o distribuir en la economía. Diferentes instrumentos, diferentes formas, diferentes palas, diferentes asadones, diferentes escobillas, diferentes tractores, diferentes instrumentos para poder realizar esa labor. Pero perdón, pero básicamente la función del Estado o por qué interviene es porque necesita como
ente regulador de un país, de una nación, de un territorio que constituye democráticamente, en este caso en Colombia, corregir los 5 fallos del mercado, y en Colombia podemos hablar de la triple función del Estado. La triple función del Estado es función asignativa, función distributiva y función estabilizadora. Y aquí me voy de la micro a la macro. Miren la línea delgada que hay entre explicar los mercados y la falla del mercado y tu carrera. Porque ustedes cuando ya entren a macro, va a macroeconomía, economía de lo público 2, van a mirar al detalle estas funciones del Estado. Pero hay que entender que microeconómicamente hay fallos en el mercado, que microeconómicamente las empresas pueden incidir en el precio, se comportan de manera irracional, se colocan de acuerdo, hay monopolios, ¿verdad? Hay externalidades que nos afectan, hay producciones o sectores de la producción que nos afectan como ciudadanos, hay situaciones con los bienes públicos que son aprovechados más por unas empresas que por otras, las carreteras, los parques, los puentes, ¿sí? ¿Cómo uno puede equilibrar eso solito? No puede. Entonces ahí entra el Estado a cumplir esa función. La primera es asignativa, que es fomentar la eficiencia económica para que se produzcan los bienes en las cantidades que desea la sociedad. Y entonces aquí el Estado también busca que haya eficiencia, que cuando no haya eficiencia, cuando no hay una competencia, cuando no hay muchos productores, cuando no hay muchos oferentes, se presentan situaciones de dominio de precios, se presentan externalidades, se presentan situaciones con los bienes públicos. Ahí el Estado debe cumplir esa función asignativa, fomentar que el mercado sea eficiente. ¿Cómo lo hace? Caso de Mauricio que nos habló, Superintendencia de Servicios. Está, mira, atenta, pendiente. Está el Estatuto del Consumidor, hay diferentes leyes, normas, hay instrumentos, hay oficinas, hay funcionarios que se dedican desde diferentes ministerios, oficinas, direcciones a regular, a mirar que el mercado se comporte de manera eficiente. ¿Para qué? Para que se produzcan esos bienes y servicios de manera adecuada. En Colombia, por ejemplo, está la canasta familiar. ¿Y cómo se protege a nivel macro esos precios de la canasta familiar? Tenemos hasta un programa de televisión en la noche, tal cual. La zanahoria subió, bajó. Esos son canales informativos que el Estado provee, paga, entrega para que las personas estén atentas a alzas o bajas en los precios, ¿verdad? Porque en la función asignativa del Estado, en la Constitución Política, dice que se debe fomentar la eficiencia económica para que no exista competencia imperfecta, para que no se den externalidades negativas y para que los bienes públicos se disfruten de manera correcta. La otra función del Estado en Colombia es la función distributiva. Esa función para el Estado constitucionalmente le dice que debe procurar por la equidad, mejorando la distribución de la renta, asegurando un mínimo de bienestar en todos los ciudadanos y que haya equidad, porque no hay equidad cuando no hay ingreso, cuando no hay billete, cuando no hay dinero. Por eso el DANE está tan pendiente en los informes trimestrales del desempleo, de la inflación. Eso lo van a ver en macro. Esa es función del Estado, porque el mercado falla, ¿ok? Y otra función del Estado es la función estabilizadora. Esta se concentra en estabilizar la economía cuando se produzcan este tipo de errores y en propiciar el desarrollo económico. El Estado debe propender porque el país se desarrolle, porque las regiones se desarrollen, porque donde no hay estabilidad económica y donde no se controlan los ciclos económicos, hay pobreza. ¿Se mide cómo? Pobreza extrema, pobreza multidimensional y se mide con números. Y están atentos los organismos internacionales de cómo va Colombia, no solamente con la siembra de coca, sino cómo vamos en estadísticas de pobreza. ¿Listo? Entonces, el Estado interviene realizando 3 funciones: la asignativa, la distributiva y la estabilizadora. En la función asignativa, puede corregir la competencia imperfecta, externalidades y los bienes públicos. Y en la función distributiva, desigualdad de la renta y ciclos económicos, que recuerden que estas 2 fallas del mercado últimas, estas 2 las ven en macroeconomía.
pero en la función asignativa es donde se corrige esos errores que están en la compra y venta así normal microeconómica que nosotros vivimos, ¿verdad? Los bienes no se producen en las cantidades que se desean, por eso cuando hay paro de los papicultores, del café, cuando hay, el Estado dentro de su función asignativa, también entra a regular y a subsidiar, entra a organizar todas esas fallas para que exista equilibrio, ¿cierto? Ya hablamos de las externalidades negativas, ya hablamos de las externalidades positivas, ya hablamos de la regulación, hablamos de que el Estado interviene en todos estos fallos del mercado con el fin de regular. Para eso tienen los impuestos, eso lo van a ver también en macroeconomía, en las políticas económicas, subvención, regulación, todos esos instrumentos y herramientas que tiene el Estado para poder intervenir. Quiero que a manera de conclusión y a manera de que usted pueda también participar en el podcast, perdón, en el foro donde se habla de bienes públicos y externalidades, usted pueda contestar ya sabiendo que existen fallas en el mercado, que el Estado interviene por norma o por ley, casi que en todos los países del mundo, dentro de sus funciones establecidas, en este caso para Colombia son tres, para poder, con esos instrumentos que el Estado tiene para operar, poder intentar corregir estas fallas. Quiero saber si existe alguna duda, pregunta o comentario acerca de este tema tan hermoso que está en la unidad, esta unidad donde habla de los mercados, de las externalidades y los bienes públicos. ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario, chicos, hasta aquí? Fallos en el mercado, para terminar mercado. Manito arriba, por favor. 12 personas conectadas. ¿Sí o no? ¿Vamos bien o no vamos bien? Vamos bien, profe. Yo no sabía que, o sea, aclara muchos conceptos que nosotros quizás sabíamos que ocurríamos, pero no sabía cómo era el nombre. Como dijo la compañera, sí, nosotros regular es la palabra que más conocemos, regular el mercado, regular qué sucede en el país, pero no ir tan a fondo de hablar de la eficiencia, de la distribución, de esa función estabilizadora, de ser un ente de control y vigilancia para que las cosas funcionen bien, para que todo el mundo, como dice usted ahí de los años 1600, un autor que decía de que si el Estado trabaja por la felicidad de los ciudadanos, nosotros vamos a estar bien y no vamos a sentir esa desigualdad, porque a veces la desigualdad no es que no lo tengamos, porque tampoco lo queremos tener de a mucho, pero sí queremos tener, sin importar que el otro tenga más que yo, pero igual tenemos. La desigualdad es que tú tienes y yo no tengo, pero qué chévere sería que el Estado te proporcione, hey, mira, no te puedo brindarle de la misma forma que al otro, pero mira, te estoy proporcionando esto. La gente se siente como que, bueno, listo, es poquito, pero me llegó. Así es, No es en Julie. comparación al otro, pero me llegó. Y hay Pero algo muy es, importante en lo que tú dices, perdón que te interrumpa, ya te doy la palabra, Mauricio. Y es que nosotros ahora que estamos estudiando administración pública, normalmente, no digo que todo el mundo tenga esta visión, pero siempre vemos esa función del papá Estado que nos debe dar todo y papá Estado nos debe dar todo. Y cuando entramos a la economía, vemos que los bienes públicos, el esfuerzo que hace, los recursos que están disponibles, casi que son insuficientes para poder proveer tanto, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros estudiemos administración pública y sepamos que debemos ser racionales, que de verdad la corrupción nos corroe, que de verdad entrar en un mercado, en un SECOP, en una licitación pública, en una contratación y mirar los precios racionales, razonables, mirar si hay un monopolio de proveedores en algunos municipios, que eso pasa, mirar qué puedo hacer yo para buscar precios más competitivos y poder suplir a más personas y darle felicidad a más personas con un solo proyecto o contrato. Todas esas cosas creo que pueden llegar a calar cuando usted esté en el desarrollo de su carrera, si es que ya no la está desarrollando. Mauricio. Profe, sí, el tema y tomando lo que comentaba la compañera Yule iniciando la clase, yo fui uno de los compañeros que corrió con el tema del foro porque también le vi esa fecha de 13 de marzo, pero ¿a qué voy con esto? Que yo en ese momento para poder responder efectivamente leí y en ese momento supe
que era una externalidad, pero hoy, profe, lo comprendí, o sea, como que ya lo sabía, porque finalmente como que lo leí, bueno, pero como hoy ya lo entiendo o lo comprendo de una forma que es más digerible para mí y sé que ya en este momento ya, es más, hasta en mi mente empezaron a como a ocurrírseme diferentes ejemplos o cosas que veo que se trata de ese tipo de externalidades, entonces quería... Mauricio, ahora tienes unos binoculares así, estás viendo en todos los mercados y sectores económicos dónde están las externalidades. Ese puede ser un tema de tu exposición final. Totalmente, profe, ¿verdad? Y es que ese fenómeno prácticamente que está muy presente y nos acompaña y uno no lo percibía porque no lo conocía. Así es, así es. Gracias, profe. Bueno, Mau, qué lindo eso, gracias. Chicos, ¿alguna otra apreciación o participación? ¿Qué les quedó? ¿Quieren comentar algo? Vamos a entrar ya a la teoría del consumidor, que también es espectacular, pero no quiero cerrar el mercado sin que me digan lo que quieran decir. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Continuamos? Sí. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Bueno, listo. Ahora viene para mí una teoría, la mejor teoría para mí de microeconomía es la del consumidor. Y en clase presencial, jalo orejas, pellizco, tiro los borradores y todo porque me da rabia que actúen de manera irracional. Yo también me comporto de manera irracional a veces. Y lo que les copié aquí en el chat es cierto. Desinstalen Temu ya, por favor. Ahora que vean la teoría del consumidor van a entender muchas cosas. La teoría del consumidor es una de mis teorías favoritas dentro de la microeconomía. Ya terminamos el mercado, ¿verdad? Mercado, consumidor y productor. La próxima clase vamos con productor. Hoy vamos a hablar del consumidor. Boletín del consumidor, ahorita hablamos de eso, de tal cual. En definición técnica, el consumidor es una persona u organización o inclusive, chicos, el Estado también es consumidor, que consume, que compra, que utiliza bienes o servicios. ¿Quién le ofrece estos bienes y servicios? Los productores o los proveedores. Ellos colocan a disposición en el mercado estos bienes y servicios y las personas, las organizaciones o el Estado los toman, los adquieren para suplir algún tipo de necesidad. En el círculo productivo o en la teoría del productor, el consumo es la etapa última. La etapa última del proceso productivo es el consumo. O sea, cuando tú tienes una cadena de producción, el último proceso es el consumo. Y ese lo ejerce el consumidor. Es la última etapa del proceso productivo y se convierte en un elemento clave dentro de esta cadena de producción, ya que el cliente final es el que se apropia de ese bien o de ese servicio y es el actor vital por el cual se mueve la economía. Claro, porque paga por ese bien o servicio, porque entrega un dinero, ofrece sus recursos, ¿verdad? Ofrece sus recursos para comprar ese artículo, para poder disfrutarlo, o sea que el consumidor busca obtener también una satisfacción por medio de esta transacción. Y cada gusto, cada deseo, cada consumo tiene un precio. ¿Cierto? El precio. Entonces, en microeconomía es muy importante tener en cuenta que inclusive antes de los 1600, por allá en los griegos y en los romanos, la observación como método científico empezó cuando ya el pergamino se empezó a utilizar a llevar a los pensadores griegos y romanos a analizar cómo se comporta el consumidor, qué tipos de consumidor hay, ¿verdad? ¿Cómo es ese actuar de esa persona, familia, empresa o estado y cómo toma decisiones? Por eso surge la teoría del consumidor dentro de la microeconomía y se llama teoría del consumidor y los precios. ¿Por qué? Porque el consumidor es el actor principal y el precio es la variable que establece el comportamiento de ese consumidor. Entonces, en economía y administración, que hay una relación súper estrecha, la teoría del consumidor nos permite comprender todas esas decisiones de compra que tenemos, que los hacemos, como les digo, desde que nos levantamos y que responden estas preguntas. Y a veces estas preguntas no nos las hacemos. ¿Cuándo compro? ¿Dónde compro? ¿Cómo compro? ¿Quién participa en el mercado donde yo compro?
¿Qué productos compra? ¿Qué productos se compran a mi alrededor? ¿Por qué se compra? Ojo, esta pregunta. ¿Quién sustituye o constituye el mercado? ¿Verdad? Estas son las 7 preguntas para entender el proceso de decisión de compra y se estudian en microeconomía. Ojo con lo que les voy a decir. Por favor, tómese un café, tómese un té, míreme a los ojos porque a mí esta teoría me encanta. Yo necesito que hoy usted se vaya convertido, convertida en un ser de luz y usted entienda que cuando adquirimos un producto o servicio que nos falta y lo utilizamos, somos consumidores, somos un agente económico. Existen consumidores finales, que somos nosotros, consumidores industriales y consumidores institucionales. Para efectos de ser administradores públicos, nosotros nos vamos a encontrar con decisiones no solamente como personas, sino como institución, como profesionales. Les hablaba de SECO, les hablaba de los contratos, les hablaba de los proyectos, ¿verdad? Consumidores institucionales son aquellos organismos, colegios, museos, bibliotecas, alcaldías, que compran bienes para utilizarlos y llevar a cabo la utilidad o lo que vaya a realizar. Igual usted lo hace en su casa, igual lo hacen las empresas cuando compran materias primas para transformarlas y vender un producto final. Pero hay estudios desde hace muchísimo tiempo y actualmente en la modernidad y posmodernidad que nos hablan del comportamiento del consumidor. ¿Qué productos se compran y por qué? Y existen diferentes factores para poder analizar por qué las personas compran lo que compran. Por favor, véanse esos documentales de Netflix. Alguien que me recuerde esta noche o mañana temprano, yo le mando una lista de 5, 10 documentales que son espectaculares para que podamos ser más eficientes. Porque si somos eficientes financieramente como personas y familia, igual también vamos a crecer como profesionales. Un buen administrador público debe ser un buen administrador personal de sus recursos, ¿verdad? Y hay muchos factores que inciden en mi comportamiento de consumo. El nivel cultural, lo que llevamos a nivel cultural, los conocimientos ancestrales que llaman ahora y que esa palabra está muy de moda, todos los procesos sociales, nuestras familias, nuestros antepasados, nuestra escuela, la religión que practicamos, todo lo que está en nuestro entorno, incide el nivel cultural en nuestras decisiones de consumo. La subcultura, la clase social, el estado donde nosotros, el estatus donde nosotros o el estrato, perdón, de donde nosotros nos desenvolvemos en la sociedad hace que nosotros consumamos una u otra cosa, influye en nuestras decisiones de consumo, nuestro nivel económico, nuestro tipo de trabajo, el entorno donde nos desarrollamos. Todos estos efectos o factores culturales y sociales inciden en nuestro comportamiento de consumo. ¿Qué productos qué productos se compran y por qué? También influye en nuestras decisiones de consumo, nuestra edad, nuestro ciclo de vida. No es lo mismo lo que compra un niño, un adolescente, a un joven, a un adulto mayor, a una persona de la edad media como yo que ya tiene que comprar suplementos, que magnesio, que esto, que lo otro. No es lo mismo lo que yo consumo que lo que consume mi hija de 13 años que tiene el cabello divino y no compra biotina, por ejemplo. La biotina cara y poco de pastillas que uno se toma en la mañana, ¿cierto? La edad influye en lo que tú compras o no compras. Tus gustos y tus hábitos van cambiando a lo largo de tu ciclo de vida y te convierten en un consumidor distinto cada día. ¿Qué otra cosa influye en tu decisión de consumo? La ocupación, a qué te dedicas, tu trabajo, el estilo de vida que llevas, tus circunstancias económicas también influyen en tu consumo, tu personalidad. Entonces, chicos, todos estos factores externos se juntan con los factores psicológicos, internos, motivacionales, de aprendizaje, de percepción, de convicción, de actitud, ¿verdad? Y es allí donde llego hoy a que tú me pares bolas, por favor, y podamos entender en economía de lo público, en administración de lo público, en microeconomía, con la profe más espectacular del mundo, que es la profe Ángela. Mentira, eso es un piropo que me he hecho yo misma. Que existe una diferencia entre necesidades y deseos, y no solamente pasa en lo personal o en lo familiar, también pasa en lo público, ¿verdad? Hay que ser muy coherentes, racionales y no dejarse llevar
porque los seres humanos nos movemos para obtener un producto porque vemos que en ese producto algo nos satisface o nos satisfará, que es la conjugación del verbo satisfacer, que es espectacular. Alguien que me recuerde y les mando el cuadro donde se conjuga ese verbo. Y algo que en un futuro me generará un placer cuando yo lo compro por Temu, ¿sí? Y hay que identificar claramente las necesidades y los deseos. Las necesidades como una carencia física o psíquica de algo que no se tiene y se desea y que desaparece una vez llega ese algo. El deseo es el medio para satisfacer la necesidad. En el deseo visualizamos el producto o el servicio que a mí me apetece. El hecho de nosotros beber agua corresponde a una necesidad fisiológica. Maslow, un autor de la edad del... No, Maslow es del siglo XX, ¿sí? Maslow nos habla de la pirámide de Maslow y nos habla de una teoría hermosa de los tipos de necesidades. Y nos dice que en esta pirámide tenemos necesidades fisiológicas, respirar, comer, beber, tener sexo, dormir, necesidades del cuerpo, de la fisiología. Tenemos necesidades de seguridad, seguridad física, de la familia, salud, propiedad, orden, identidad. Tenemos necesidades sociales, de relacionamiento, de amistades, de familia, relaciones sentimentales. Tenemos necesidad de pertenecer a un grupo, ¿verdad? Psicológicamente el ser humano siempre quiere pertenecer, asociarnos a los semejantes. Tenemos necesidades de estima, autoestima, dignidad, prestigio, reconocimiento. Y estas necesidades de autorrealización que me permiten llegar a lograr metas, solucionar problemas, ser creativo, superarme, ampliar horizontes, desarrollarme, ¿verdad? La pirámide de Maslow jerarquiza las necesidades del hombre. Nos habla de la base, que son las necesidades fisiológicas, que a medida en que yo voy satisfaciendo estas necesidades fisiológicas, voy subiendo en esta pirámide. Y aparece lo que les dije en alguna clase, por favor, cópielo en su celular. Carencia ontológica, carencia del ser. En la medida en que yo no estoy preocupado en lo que voy a comer mañana, si yo vivo debajo de un puente, estoy preocupado en dónde voy a dormir. Pues no tengo casa, no tengo dónde dormir, no tengo que comer, no tengo dónde ir al baño. Yo estoy preocupado por ese tipo de necesidad, ¿sí? Por no tengo que tomar, no tengo que comer, ¿verdad? Esa es mi primera. Cuando yo supero y tengo claro que esas necesidades yo las tengo suplidas, las tengo cumplidas, las tengo garantizadas, voy subiendo en las pirámides. Y es ahí donde usted debe entender que el ser humano se comporta psicológicamente así porque Dios nos hizo así, porque el universo nos hizo así, ¿verdad? Y somos consumidores, agentes económicos, nos desenvolvemos en la economía tratando de satisfacer unas necesidades que cada día son mayores. Y el sistema económico, y el sistema, siempre es culpa del sistema, decía un amigo, el sistema económico te hace pensar que tú nunca vas a llegar a ser feliz, porque siempre vas a necesitar algo y necesitas pertenecer a una iglesia y pertenecer a una universidad y pertenecer a un equipo de fútbol, de béisbol, y si estás en el equipo de runner como mi hermano que corre espectacular, tienes que comprar las gafas, el reloj, si no tienes el reloj no vas a poder correr bien porque el reloj es el que te dice la medida, y después son los tenis de 800, de 1 millón, de 5 millones, y cada día, esa pirámide se vuelve una pirámide inalcanzable. Y estamos en un sistema económico capitalista que nos lleva a entender, a mirar en la microeconomía que existe algo que olvidamos, sobre todo en el siglo XXI, y que nos está llevando a las crisis. Y es que existe una restricción presupuestaria. Y hay que ser conscientes. Yo, Ángela Naya, no me puedo comprar un avión, no me puedo comprar un helicóptero, no me puedo comprar ahora una fortuna porque no tengo presupuesto para ello. Debo vivir de mi realidad, ¿verdad? Y aquí hay momentos tóxicos en esta clase, porque la economía, que es la ciencia, donde analizamos el comportamiento, en este caso del consumidor, del individuo, debe decidir el consumo.
basado en variable precio. La teoría del consumidor me lleva a saber qué prefiere hacer el consumidor y a nivel empresarial a entender la mente de la persona que consume, a meterme en la mente como productor, y en ese caso el documental que les recomiendo lo habla de manera precisa, y poder llevar al consumo, a consumir más y más, ¿cierto? Por encima de que eso sea un deseo, una necesidad, un capricho, por encima de que me satisfaga o no me satisfaga, al final hundir el clic, comprar y que Temu me diga quedan 6 unidades, es mentira. Están jugando con tu capacidad psicológica humana de reaccionar ante la escasez. Tu mente reacciona ante la escasez, siempre, de manera inmediata. Si algo falta o no está o hay 3 unidades, tú lo coges porque se va a acabar y actúan de manera consciente sabiendo que en la mente humana el principio de escasez te hace comprar. Por eso en Temu todos los artículos están agotados. Quedan 6 unidades. Quedan 2 unidades. Mentira, tienen una bodega grande ahí, hermosa, llena de eso. Es mentira que quedan 3 unidades. Al mes llegas y todavía hay 3 unidades. ¿Sí? Entonces hay que entender el juego del sistema económico, ¿verdad? La teoría del consumidor engloba esta interacción. Nos habla de que el consumidor tiene unas preferencias y en términos normales asume que estas preferencias guardan diferentes elementos, ¿verdad? Primero, que existe un límite, que es el presupuesto, que un comprador actúa de manera racional. Eso es teoría del consumidor. Pero la teoría del consumidor actual, siglo XXI, habla de que el consumidor no solo es racional, sino que existe un margen de consumidores que no reaccionan racionalmente, por ejemplo, ante el precio. Me explico. La teoría económica, microeconómica del consumidor llevaba a pensar que toda persona que le bajaran el precio a su producto iba a ir a comprar. Por ejemplo, un bolso Toto, que lo estoy viendo aquí diagonal a mí, un bolso Toto. Si yo quiero comprarme un bolso Toto que vale 150.000 pesos y me dicen 50% de descuento, yo reacciono ante una baja del precio y voy y lo compro, ¿sí? Y me motivo a adquirir uno o dos, le regalo a mi sobrino, a mi ahijado, ¿cierto? Ese es el comportamiento racional. Pero actualmente, y eso en teoría clásica, o sea, si Adam Smith se reviviera en su tumba y viera lo que está pasando ahora, que existen consumidores que no reaccionan ante bajas de los precios, sino que entre más caro es el producto, más apetecible es para él. Miren cómo cambia el comportamiento de consumo, ¿verdad? ¿Qué dice la teoría del consumidor? Importante. Primero, que las preferencias del consumidor son transitivas, cambiantes a través del tiempo. Yo prefiero A en vez de B y prefiero B en vez de C. Y luego me voy por el último, por la última opción y voy cambiando de mentalidad. Y mi presupuesto es mi límite, debería ser mi límite, no el sobreendeude o la incapacidad financiera de adquirirlo, ¿verdad? Hay también un principio en la teoría del consumidor que dice que hay una utilidad marginal decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo sed y tengo mucha sed, yo me voy a comprar una botella de agua y me la tomo, pero quedé con más sed, me compro otra botella de agua y me la tomo. Pero llega un momento en que una botella de agua más ya no me va a satisfacer. La utilidad de ese bien llegará a un momento en que me hastía o ya no me cumple esa condición de satisfacción. ¿Ok? Edgar. Edgar está tocado. Ya me imagino que alguna fibra le tocó lo que le dije, Edgar. No, no, pero lo que pasa es que yo soy vendedor y tú sabes, yo soy asesor comercial y yo sé con lo que usted está hablando, cómo se comporta más o menos el consumidor. Por eso la cuestión de los consumidores ya están enmarcados en diferentes clases. Por ejemplo, la gente que compra los iPhones. Yo por lo menos para mí no compré un iPhone nunca. Yo no lo compraría. Para mí no. Es un buen teléfono y todo, pero ellos que te venden exclusividad. Exclusividad, te venden estatus. Hay gente que por eso es que sucede lo que usted dice. Prefiero comprar el más caro que el más barato, ¿sí? Teniendo teléfonos con las mismas características más baratos, pero la gente prefiere el otro porque lo hace sentir mejor, es por ego, por cualquier cosa. Es más, hay gente pobre comprando
iPhone y no tienen para el almuerzo y se compran un iPhone. Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando yo trabajaba por allá por el lado de Tasajera. Las casas cayéndose, pero no te faltaba un equipo de sonido del más grande, el último modelo, o el televisor más grande cuando salieron los LCD. Y las casas se estaban cayendo, pero preferían eso a arreglar sus casas. Eso es algo que pasa en nuestra actualidad, pero quiero que analicemos lo que dice la teoría del consumidor, ¿sí? En economía dice que tenemos una restricción presupuestaria, eso es una teoría validada. El consumidor tiene una restricción, tiene un límite que no puede evadir. Su restricción lo hace llegar a pensar, a lo que yo les digo, hacer el malabarismo, la maniobra de combinar diferentes bienes que yo pueda adquirir gastando mi ingreso para satisfacer todas esas necesidades. Y lo vemos cuando vamos a hacer el mercado. Yo les pregunto en presencialidad a mis estudiantes, ¿qué es lo primero que su mamá, su tía, su hermana o usted, que es la casa del mercado, mete en la lista del mercado cuando va a comprar? ¿Qué es lo primero que mete? La comida del mes. Díganme ustedes. Bueno, bueno, o sea, normalmente uno como proveedor en su casa trata de Arroz. asegurar lo Dígame. básico en la canasta familiar. Dime lo Arroz, primero que aceite, se te ocurre, lo primero que tú compras cuando vas a hacer el mercado. pues El arroz lo y que el lleva aceite. El principalmente la arroz y cartera, el que aceite, miren, esas dos es lo cosas, el arroz, primero, aceite y azúcar. azúcar claro y aquí La café. sal, es lo primero que me dicen. Y el arroz acá en Córdoba, Dios mío, eso no puede faltar, ¿sí o no? La paca de arroz. Entonces, según mi restricción presupuestaria, a veces lo hago automáticamente, a veces tengo un Excel, a veces tengo la plata que me pagan. Y yo voy al mercado y meto y hago esa combinación de bienes, ¿verdad? Gastando mi ingreso en satisfacer diferentes necesidades. La teoría del consumidor revela que los individuos elegimos de manera racional ese conjunto de bienes que me responde a un beneficio o a una satisfacción máxima, ¿verdad? Otra de las características de las decisiones del consumidor es que cuando yo tengo una cantidad de bienes enfrente, siempre pienso en mi utilidad, en qué me genera más satisfacción. Debo seleccionar procurando yo tener satisfacción en diferentes ítems de mi vida, no embrutecerme y enceguecerme, por ejemplo, con el caso que dice Edgar, de comprarme el iPhone y tengo mi casa sin estucar y sin echarle repello, como decimos aquí en la costa, ¿cierto? Entonces, esas decisiones del consumidor tenemos que tenerlas en cuenta según lo que nos dice la teoría. El consumidor debe comportarse de manera racional. Y entonces aquí viene y se establece el siguiente tema dentro de la teoría del consumidor, que es la oferta, demanda y la elasticidad. La oferta y la demanda son dos términos y dos palabras que se emplean en microeconomía y que usted no se puede ir hoy sin saber qué es. Si yo le digo a usted qué es la demanda en economía, usted no me va a hablar a mí de la demanda de alimento que le tiene al señor papá de su hijo, no. Eso es demanda en lo jurídico. Demanda en economía hace referencia a comprar. Los compradores determinan la demanda. Demandar en economía es un verbo que traduce comprar. La demanda la ejercen los compradores. La oferta la determinan los vendedores. En economía, un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio que a través de la oferta y la demanda se comportan en ese mercado, interactúan en ese mercado. Entonces, de ahora en adelante ya sabemos qué es oferta y qué es demanda. Estos dos términos son los más utilizados por los economistas y la microeconomía. Son fuerzas que hacen trabajar el mercado. Pensemos en la plaza de mercado de nuestra ciudad, municipio, distrito. ¿Cómo se comporta ese juego entre oferta y demanda? ¿Cómo se comportan los consumidores y los individuos? Ese mercado que es el grupo de compradores y vendedores, cómo interactúan y llegan a tener tratos, a establecer tratos, y tenemos una mamá, una abuela, una tía o yo misma que soy la que más regateo en el mercado y pido rebaja por el guineo, por el arroz, por el queso, ¿verdad? Todo eso se estudia en la economía. Y nosotros, para poder entender
la teoría del consumidor, oferta, demanda, punto de equilibrio y elasticidad, debemos saber, está en la materia de conceptos para los que no la hayan realizado. La demanda es la cantidad de bienes que los compradores están dispuestos y son capaces económicamente de comprar, ¿verdad? Y la demanda, que es la compra de bienes o servicios, está relacionada con el precio directamente, porque el precio, aparte de otras variables, el precio es la variable que más me hace llevar a consumir o no consumir, a demandar o a no demandar un producto, ¿verdad? Es la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirirse en los diferentes precios en el mercado. Hay demandas individuales y hay demandas totales. Hay demanda total, por ejemplo, en el mercado de las cervezas. ¿Cuál es la demanda total de las cervezas en un año determinado en un país? Ese es el total de cervezas que se vendieron en un año determinado. Demanda del mercado. Y la demanda individual corresponde al consumo de un solo consumidor. No se me asusten. Ahí viene entonces la función matemática de la demanda, porque yo les dije, hablo muy bonito de economía, pero a mí me tocó tirar cálculo, bastante cálculo en economía, afortunadamente o desafortunadamente, ustedes no estudian economía, los que quieran estudiar los espero como colegas, son administradores públicos, pero sí me interesa que sepan que la compra, la demanda como concepto microeconómico puede expresarse matemáticamente y se mide. Todo lo que usted compra lo miden. Aquí tenemos un compañero que es proveedor, otros compañeros que son también empresarios, en donde tenemos en cuenta que la compra de un bien, de un servicio, tiene una función y depende de otras cosas. ¿Cómo se expresa? Q es cantidades demandadas de un bien X, cantidades demandadas de un bien X, Q de X. Mire la pantalla, por favor, para que no se me pierda. Q de X es igual a una función que tiene unas variables entre paréntesis, es decir, que la cantidad que yo compro de un bien o servicio está en función de otras variables. ¿Cuáles son esas variables que a mí me determinan la compra, el precio de ese bien o servicio? Obviamente, la paca de arroz. Arroz Diana, arroz Flor Huila, arroz Roa, arroz Sabrosón, ¿sí? El precio de esa paca de arroz me hace comprar o no esa paca de arroz. Digamos que mi decisión de demanda o mi decisión de consumo está influida por esa variable precio. Pero también mi decisión de consumo está influida o se ve influida por una variable que se llama ingreso. Mis ingresos, mi presupuesto es una variable que incide, que me lleva a consumir X o Y producto. Mis gustos y preferencias, hablamos de los tipos de consumo, de la cultura, de la religión, etc. Mis gustos es una variable que se tiene en cuenta en función de mi compra. Número de consumidores alrededor y los precios de los bienes sustitutos. Ojo con lo que les voy a decir. Y esto aplica no solo a nivel personal familiar, sino a nivel estatal. Tenemos que tener claro cuáles son los bienes sustitutos y cuáles son los bienes complementarios. Si yo voy a comprar, si yo soy adicta al café y voy a comprar café, ¿qué producto es sustituto del café? No, es que el café que yo compro es café sello rojo, café Córdoba, café de la Sierra, ¿verdad? Pero se puso muy caro el café, subió de precio. Yo tengo un sustituto que es el té. Voy a comprar aromática porque el café está muy costoso y mi ingreso no me da para comprar café. Eso es un bien sustituye mi consumo. Yo cambio el café, lo cambio por el té, ¿verdad? Hay bienes que son complementarios, es decir, si yo todos los días tomo café con leche, mi producto principal de consumo es el café y el que lo complementa es la leche. Tengo dos productos que consumo juntos, se complementan, no se sustituyen, ¿verdad? Entonces, eso también influye en mi decisión de consumir. Si yo llego a Lara, al Sao, al Éxito y veo que el azúcar morena está barata en promoción, yo cambio el azúcar blanca por azúcar morena, ¿verdad? Viene sustituto, sustituyo el consumo de uno por otro. Pero si yo veo que el café subió de precio, que el café
está en el mismo precio, pero subió la leche, yo no voy a comprar ni café ni compro leche porque no me alcanza. Entonces ya yo no tomo café con leche porque me subieron el precio de uno de los dos productos que me complementan. Todas esas variables inciden en mi comportamiento de compra, ¿verdad? Cómo se comporta ese consumidor frente a la caja, frente a las góndolas. Y hay una ley que se cumple sí o sí, y es que hay una relación entre el precio y las cantidades demandadas. Y esta ley va a salir en el examen que tienen para el curso que se abre la última semana. ¿Qué dice la ley de la demanda? Ley de la demanda que nos indica que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Es decir, que cuando el precio aumenta, las cantidades demandadas de un producto bien bajan. Hay una relación inversa. Cuando una sube, la otra baja. ¿Qué pasa cuando bajan el precio de el café? Yo puedo comprar más bolsas de café. Me estimulo porque el precio bajó y compro, ¿sí? Ese bien porque bajó el precio. Pero cuando sube, yo me desestimulo, me desmotivo y no compro ese bien. Miren el zapatico que está aquí. A un precio de 50 compran dos personas. A un precio de 100 solo compra una persona y a un precio de 20 compran tres personas, ¿verdad? La ley de la demanda sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Porque ya se me está acabando el tiempo. Vamos a hablar de los bienes sustitutos complementarios y vamos a mirar al detalle la ley de la demanda, pero vamos a mirar también que esto no ocurre en la oferta. Las personas que tienen empresa, que me han hablado hoy, ¿sí? Les podemos decir desde hoy para la próxima clase que en la oferta, la ley de la oferta indica que la relación entre el precio y la cantidad ofrecida es directa. Si el precio está alto, yo voy a querer vender más. Si el precio está bajo, yo voy a querer vender menos. Por eso Adam Smith decía que el mercado se regula solo, que no hay que intervenir porque la oferta y la demanda, como dos fuerzas en el mercado, ejercen una balanza perfecta. Son elementos de libre mercado. Nadie debe intervenir. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda se regulan y existe un punto de equilibrio. Y cuando hay mucho mango, que hasta lo regalan en las puertas de las casas de nuestros pueblos y de nuestros barrios, ¿verdad? Cuando hay mucho, mucho, mucho de un bien, el precio baja. Y cuando hay poco, sube el precio. Entonces hay escasez. Entonces, ¿qué pasa, profe? Con esa ley de la oferta y la demanda, no entiendo. ¿Qué pasa si yo al final no tengo tanta plata para cuando el precio baje, yo comprar más y más y más? Yo puedo comprar ilimitadamente un bien. Como comprador y consumidor o demandante, yo puedo comprar ilimitadamente un bien. Pregunta al aire. ¿Qué pasa cuando el precio sube? Yo como productor puedo ofrecer mucho, mucho, mucho de mis productos en el mercado ilimitadamente. Esas reflexiones las vamos a determinar la próxima clase. Tatiana. Profe, que precisamente alcé la mano porque voy a pedirle una excusa que tengo que retirarme. No me gusta retirarme de su clase, pero tengo que retirarme. Tati, no te preocupes. Ya en 3 minutos terminamos a las 5:40. Fui clara, te ofrecí una buena información en esta clase. ¿Tienes alguna pregunta? Siempre, profe, yo siempre, la verdad que desde el semestre pasado, a mí me gustan mucho las clases con usted y por eso trato siempre de conectarme en su clase. Perfecto, Tati, tranquila, ya casi voy a terminar. Un besito. Bueno, profe, Gracias. gracias. Edgar, Profe, y después yo intervengo. dime, Edgar. Que termine, que yo ahora No, hablo no, después que ya termine. terminé. Tengo ahorita preguntas, dudas, sugerencias, demandas judiciales al respecto. No, gracias a Dios, no, nunca jamás. No, profe, excelente su clase, o sea, espectacular. Bueno, pero lo único que le voy a corregir es algo que dijo que
cuando se echó el piropo, si usted no se lo cree, entonces ¿quién se lo va a creer? Nosotros le creemos que es la mejor, entonces, o por lo menos yo le creo, Por supuesto, pero así es. usted tiene que creérselo también. No, yo lo hago a manera de broma para que se despierten y no se duerman. Pero Eh, así aquí uno no se duerme con usted. perfecto. Tiziana, primera vez que estás conmigo en clase. Tizi, hola. Ay, no puede ser. Y no has visto los videos anteriores, no puedes hablar. Bueno, ahí están los videos. Este video también va a ser subido. No lo subo hoy, lo subo mañana. La próxima clase vamos a hablar acerca de la ley de oferta y de demanda al detalle. Vamos a mirar que existen ahí algunas cositas que se salen de eso que decía Adam Smith. Y vamos a hablar de los precios y sus funciones, cómo se crea el precio, cómo es que se crea la variable precio, cómo se establecen los precios. Vamos a hablar de elasticidad y terminamos la próxima clase sincrónica es la última con la teoría del productor, ¿verdad? Yo quiero que ya voy a utilizar los últimos 5 minutos para que por favor, chicos y chicas, vayamos escogiendo el tema de la videoexposición. A mí me gusta mucho contextualizar los temas para que de una vez vayan escogiendo los temas que van a utilizar en ese video final. Mauricio me decía, profe, es que ahorita que habló de las externalidades, ya yo estoy viendo externalidades por todos lados, ¿cierto, Mau? Entonces, ya como estás viendo que estás identificando errores del mercado, estás identificando situaciones que se presentan como errores o fallas, ya puedes inclusive reunirte con tu grupo o si lo vas a hacer solito, Mau, y para todos, hacer la videoexposición. Hay diferentes tipos de videoexposición. Aquí les dejo unos ejemplos de diferentes videoexposiciones que me han hecho en otros cursos, en UPB, en Universidad del Magdalena, en Universidad de Cartagena. He tenido buenísimas videoexposiciones que las valoro, las atesoro, las guardo en Google, tengo una carpetica, ¿verdad? Entonces, miren las diferentes clases de videoexposiciones que tenemos. Tenemos una que la podemos hacer en Zoom, que la podemos hacer virtual con todas las personas, otra que la podemos hacer in sitio. Si yo identifico un monopolio del Estado, me voy para allá, para Finia, y digo, esto es un mono. No, mentira. La idea es que también lo han hecho identificando situaciones en sus territorios, me muestran sus ciudades, municipios, distritos de origen. Me dicen, profe, aquí identificamos que el Estado está fallando, hay un sistema que está fallando, o hay una experiencia positiva en este aspecto del mercado, o hay un consumo racional, o en la teoría del productor que vamos a ver la próxima clase, también identifico algunas empresas que tienen esta o cual característica que vimos en clase, entonces ya pueden empezar a hacer su videoexposición. ¿Listo, chicos? Gracias por la paciencia, escucha activa a los que participan siempre. Gracias por estar acá y nos vemos en 15 días. Estoy súper atenta. Ojo, si necesitan asesorías personalizadas para la videoexposición y ya escogieron un tema, me escriben que yo les indico más o menos cómo guiarlos en ese tema o en ese fenómeno para que puedan hacerlo de mejor manera. Yo les brindo inclusive la estructura del trabajo para que no haya equivocación y vayan a la fija y podamos tener un producto de éxito en esa videoexposición final. ¿Listo? Chicos, manito Profe, arriba. muchísimas gracias. Listo, Estoy profe, atenta esta gracias. semana. Ojalá que me digan cuál es su Listo, videoexposición y profe, poder muchísimas terminar. gracias. Bueno, un abrazo. Chao.